de amigos, en este caso gente muy valiosa que nos visita. Uno, ya le tiro el aire. Uno se va a sumar de columnista y la otra es invitada. ¿Sí? Bueno. Se va a sumar, digo, fue columnista acá por sus funciones, está muy comprometido con el día a día de la gestión también. Es el doctor Iván Pelisky Benchiaruti. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estamos? Bien. Gracias por invitarme. Listo. Veo que hay cambios de escenario. Mejoramos. Cambios, juventud, más juventud, mucha juventud, mucha frescura. Claro, estamos. Así que da gusto y gracias por hacernos sentir cómodos. Y placer. También con una invitada. Sí, la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Susel Bayer. ¿Cómo le va? Bienvenida. Pero acá contentos y estábamos hablando con Iván que vinimos en Composé, ¿viste? Dos abrigados y dos manga corta. Así que, te digo que es complicado acá porque se siente el calor un poquito, te digo. Acá en el estudio se siente un poquito de calor. Pero bueno, es para que estemos más, ¿viste? Más juntitos, con calor humano, qué sé yo, ¿viste? Bueno, arrancamos con presupuesto y vamos desprendiendo algunos temas también, Iván, para analizar este contexto nacional y provincial. Toma estado parlamentario este jueves, ¿sí, diputada? Sí, este jueves retomamos sesiones y toma estado parlamentario y bueno, todo el trabajo fuerte comienza el próximo lunes, donde vamos a recibir a todos los ministros y jefes de entes, responsables de entes, que van a explicar qué van a hacer con el presupuesto, como hace la Cámara de Representantes hace ya muchos años. La verdad que la provincia, como siempre, el Poder Ejecutivo mandó en tiempo y en forma su propuesta para el tratamiento del presupuesto. Recordemos que cuando llega el presupuesto a la Cámara, tiene hasta el 31 de julio para hacer la presentación. Lo hizo este año con la firma del gobernador Pasalacua el 29 de julio, así que mucho trabajo, muy contentos y preparados para escuchar. Va a ser eso, para escuchar sobre todo, ¿no? ¿Cuántas reuniones? 40 y largo, ¿no? 42 presentaciones van a ser. Un montón. Pero bueno, yo, digamos, amén de lo específico que podemos hablar del presupuesto, no escuchaba a tus invitados anteriores, a los invitados que estuvieron acá, ¿no? Y pensaba entre mí, mientras Nación está sumida y nos lleva, porque somos parte de este país, digamos, nos lleva en este descalabro económico y que toca la vida de cada uno. Pensaba yo, misiones tipo tractorcito, ¿viste? Avanzamos, seguimos, cumplimos, estamos ordenados. Hay mucho ingenio también en esto, Iván. Sí, total, me parece que la ley madre, como la llaman al presupuesto, es un momento de reflexión y de poner sobre la mesa y contrastar la proyección y la previsibilidad que se tiene en un contexto muy, muy complicado para prever justamente lo económico, que por una parte tenemos la inflación detenida, pero en el día a día sabemos que la cotidianidad de muchas cosas para los misioneros y para los argentinos está muy difícil, y en lo que respecta a las instituciones también, mantener lo que se viene dando, prestando o proveyendo de servicio es sumamente complicado. Entonces es un momento de reflexión. ¿Qué fue lo que más perdón, Susi, ya vamos a ir metiéndonos en la charla porque es interesante y hay mucho para hablar. Y Chao, ya te dejo también. Por favor. ¿Qué es lo que más te alertó, digamos, en porque es cierto, vos tenés una inflación de un dígito que se viene manteniendo, y después y después tenés el termómetro de la gente, que es la que vos vivís también un poco y sentís también. Sí, yo creo que se ve en este corte de la reciprocidad con Nación. No hay un ida y vuelta. Claramente no es Misiones la única víctima. Creo que todas las provincias con un eje productivo de desarrollo local, con una dinámica de políticas que venían siendo garantizadas con algún refuerzo de Nación, las provincias siguen manteniendo esos esfuerzos sin ese ida y vuelta con fondos de Nación, muy difíciles de recuperar. Nosotros nos pasa mucho con la obra social con fondos ANSE, que son batallas eternas que venimos llevando con Nación. Pasó ahora en Córdoba, amén de una buena política, me parece, del gobernador de la provincia de Córdoba, que al recuperar esos fondos inmediatamente los redistribuyó con los jubilados. Entonces
todos esos pequeños detalles, lo que nos está costando sostener las políticas, se vienen haciendo, se vienen realizando, pero con recortes en todo lo que es financiamiento de institutos o reguladores que teníamos de nación. Nos pasa a nosotros con políticas relacionadas al oncológico, al cáncer, a las enfermedades tropicales, la nombra el doctor Herrera Watt constantemente, que para nosotros es fundamental, y eso creo que lo vamos a ver también ahora en el reflejo y en las presentaciones en los distintos presupuestos. Sí, si bien compartir, digamos, esto, ¿no? Que este tema de la inflación está contemplada en la propuesta de presupuesto. De hecho, el presupuesto que presentó el Ejecutivo este año tiene un incremento del 30% en relación al que se está ejecutando en este momento. Lo que pasa es que el esquema con el que se arma el presupuesto toma en cuenta un contexto internacional nacional, un 25%, que es lo que prevé el Fondo Monetario Internacional para inflación para el año, más lo que informó la oficina del presidente, que tenemos que ponerlo, digamos, porque ese es el parámetro con el que se arma, de un crecimiento del 5%. Así que ahí están esos 30% que están en el incremento del presupuesto, pero que en realidad, en términos económicos, nos deja en el mismo lugar. Digamos, técnicamente este 30% que tenemos de incremento nos deja con el mismo presupuesto que se está ejecutando. Está bueno ese en dato, este momento. O sea, proyecta FMI 25 más la oficina del presidente otro tanto. Y ahí tenemos el 30% del incremento que se presentó ahora, que en realidad en términos, o sea, financieros es más recursos. Ahora en términos económicos estamos en el mismo lugar, digamos, y eso en definitiva habla justamente de esta previsibilidad, de esta organización, que yo creo que es lo que tenemos y es una de las grandes fortalezas que tenemos en esta provincia, porque por ahí hay que entender que el presupuesto es la línea, digamos, como vos te organizás cotidianamente con lo que vas a hacer. Te da previsibilidad, querés hacer una inversión o querés ir a algún lugar, tenés que previamente pensar todo. Entonces, lo que se hace en esta provincia hace ya muchos años es que ese presupuesto justamente prevé cada uno de los puntos. ¿Y qué implica eso? Que hay gente que está proyectando, que está diciendo el año que viene vamos a hacer esto, o si no, pasa lo que está pasando en Nación. O sea, porque, a ver, Nación, ¿tenemos presupuesto? A veces no tenemos presupuesto, entonces todo esto que estaban hablando, inclusive antes que nos sumemos a la mesa, justamente tiene que ver con eso. Nación no tiene un presupuesto presentado, no tiene un presupuesto vigente, entonces cuando vos no tenés presupuesto, no tenés un norte, no sabés a dónde, o sea, el Ejecutivo no tiene un norte de a dónde está yendo, y quién lo está decidiendo. Y una, dos o tres personas que son las personas que deciden, que la verdad que... Claro, ¿quién lo está decidiendo? Me parece que ahí, bueno. ¿Para dónde va eso, digamos, ¿no? Y el tema es que no se rinde cuenta, porque vos podés decidir en tu casa qué hacer con tus cosas, con tus recursos, vos en tu casa hacés y no tenés que rendirle cuenta a nadie. Pero cuando vos administrás dinero público, o sea, un gobierno no puede no tener una proyección de presupuesto, no puede tener un presupuesto, porque es dinero público, no es dinero personal. Esto que vos estás diciendo es clave, y no sé si coinciden ustedes, Iván, Chado, porque a ver, y hay que contarlo, hay que explicarle a la gente también, digo, ¿no? Por ahí ustedes que tienen ese cara a cara constante, porque a ver, lo que te venden en el mensaje es, che, lo que se hizo antes estaba mal, pero vos no cambiaste casi nada, digamos, o muchas cosas no cambiaste, o seguís usando algunas herramientas que te benefician, como por ejemplo la distribución discrecional de estos recursos sin rendir ningún tipo de cuenta, ¿no? Y le das a quien vos querés, le sacás a las provincias, y por ahí esto hay que explicarle a la gente. Che, loco, esto no cambió, Esto te siguen haciendo lo mismo. Fíjense lo que hablábamos de antes de contrastes y demás, acá la explicación de que se vienen 42 que son necesarias, presentaciones, cada sector tiene sus demandas, su justificación, sus pedidos. En Argentina, de manera inédita, estamos con un presupuesto prorrogado del año 2023 que se discutió y se aprobó en octubre del año 2022 con todo lo que pasó hasta la fecha. Y en paralelo aprovecho a nuestro otro invitado que el contenido que se viene manteniendo hace muchos años en el gobierno provincial tiene un fuerte incremento en salud, en gasto de salud, y a nivel nacional estamos viendo lo contrario, el desentendimiento de los pocos hospitales muy buenos, con grandes profesionales, pero los pocos que Nación todavía administra, y lo vemos enfrascado. Hoy hubieron dos noticias fuertes al presidente de la Nación, se declaró inconstitucional el veto a la ley de emergencia de discapacidad, y por otro lado se avaló, se le dio razón. Cuando uno lo dice en voz alta, piensa si no estamos viviendo una simulación o una serie de ficción.
se le dio la razón jurídica al presidente de la Nación en su disputa contra un niño de 12 años que tiene autismo, diciendo que él es presidente a veces, part-time, a veces no. Mirá. Y a veces sí. Entonces, esos contrastes son muy fuertes dentro de un mismo país para los dos de esta reflexión. Sí. Bueno, ¿querés vos? Sí, me parece que hay varias cosas. Sí. Esto que nombrás respecto a la disputa, yo le seguí un poco, muy relacionado a cuando publicó y tuiteó lo de Libra, que él no era presidente en ese momento, y lo que conllevó a eso y al flujo de dinero y financiero que hubo por esa publicación en Twitter. Tener en cuenta ahí varias cosas, y a mí me gusta hacer el contraste porque también conozco la realidad de otras provincias. Actualmente, hoy tenemos lo del Garrahan, que fue algo fundamental y que lastimosamente siempre tiene que ser la bandera o la lanza de batalla, sabiendo que es un hospital tan prestigioso y que nos da un soporte y un sostén a la salud infantil de toda la Argentina, que tenga también que dar la lucha en lo cultural, en lo económico y en lo social, a la vez de lograr todo o mantener su capacidad de atención técnica y demás, pero necesariamente que tenga que ser el Garrahan que esté dando la lucha y no pudiendo hacer lo que realmente nos beneficia a todos los argentinos, y te digo a nivel latinoamericano. El tema de los residentes siempre es un punto de inflexión pero de algo que ya se había logrado hace bastante, que es dar a entender que son profesionales médicos, que están haciendo su especialidad, que son en beneficio del pueblo argentino y que vos lo estás becando, sacándole la característica y la dignidad como trabajador y los aportes contributivos y demás, que hoy nosotros tenemos la oportunidad de tener una ley provincial que lo sostiene, y otras provincias han hecho el mismo sostén de soporte, porque los residentes son clave en el sistema de salud. Nos pasa también con la desaparición del Instituto Nacional del Cáncer, y hoy nosotros, a contrapartida, tenemos uno de los institutos más avanzados con la posibilidad de tener estudios de alta complejidad como el PET, con profesionales que tengan la posibilidad de realizar estudios de medicina nuclear, cosa que un paciente de voz de suite médica o que no tenga ninguna cobertura tienen la misma atención en el Instituto Misionero del Cáncer. Tener toda esa posibilidad de un soporte de política de salud a nosotros nos hace realmente estar orgullosos, pero no es algo que sea fácil o sea fácil de lograr, porque hoy todas las prepagas están tendiendo a reducir su cantidad de gente en cobertura. Eso pasa a la obra social no da abasto, se vuelca, todas las nacionales público y las provinciales, se vuelca al sistema público. Antes el principal gasto era de hospitales y de médicos, que es lo que gastaba la obra social. Ahora es medicamentos. Los medicamentos se llevan el 60-70% del presupuesto porque son extremadamente costosos. Y así nosotros tenemos cobertura en medicamentos oncológicos total para nuestros pacientes misioneros. Entonces seguimos avanzando, capaz a pasos más cortitos, más seguros, pero garantizando lo que ya se viene y teniendo esa contrapartida de una nación que está diciendo que la salud no es importante. Puedo, y en esto que estabas diciendo, Iván, ¿no? Compartir con todos que por ahí a veces perdemos de foco, y creo que es lo que tenemos que pensar, digamos, cuando compartimos esto. O sea, la decisión de acompañar, en este caso a la provincia, digamos, con la presentación de presupuesto, de seguir acompañando el sostenimiento de la salud, el sostenimiento de la educación, de las personas que más lo necesitan, y que esos tres conceptos, esos tres ítems, digamos, que generan un montón de ítems pequeños que tienen que ver con parte, digamos, de educación, lo que decía Iván, y otras cuestiones, ¿no? Son esas cuestiones que mucha gente no quiere escuchar, pero son decisiones políticas. Sí. Es una decisión política a seguir acompañando a la educación. Es una decisión política acompañar la salud. Hoy justamente compartía con gente y decía que la provincia de Misiones haya decidido seguir acompañando esto, ya es mucho. O sea, ya es mucho. ¿Por qué? Porque tenemos una nación totalmente que se arregle, que el mercado lo defina como que el mercado es, no sé, o sea, el mercado son esas propias personas que están tomando decisiones por nosotros, pero le decimos mercado. Es en entelequia, ¿qué mercado? Yo tengo que comer, yo tengo que seguir comiendo. Entonces, en esta provincia tenemos un partido político, el Frente Renovador de la Concordia, con una condición
del ingeniero Carlos Rovira, con un gobernador, Hugo Pasalacqua, que decide seguir manteniendo la línea que vino manteniendo hace mucho tiempo, priorizando estas cuestiones, porque tiene un plan, y justamente en ese plan es donde aparece el presupuesto con los cómo, con los detalles. Pero bueno, quería marcar esta cuestión, digamos, que la gente tiene que entender que esto es una decisión política, no es, o sea, la economía es política, es una ciencia, pero es una decisión política. Yo saco, no compro esto, invierto en esto, saco esto, yo decido, no es alguien que decide, la economía la decide la persona que está en el lugar del poder político. Entonces, en esta provincia el poder político, si queremos decirlo, decide que eso va a seguir estando al lado del misionero. Yo siempre digo que en la provincia de Misiones, el Frente Renovador de la Concordia es confianza. Vos sabés que a vos te pasa algo, vos sabés que tenés ruta. Y hasta la gente que dice, a mí no me interesa la política, toda esa cuestión, ocupa una ruta, manda a su hijo a la escuela, cuando está enfermo va al hospital, tiene servicio de cloaca, tiene luz eléctrica, que tiene que pagar algunas cuestiones, todo bien, Vivienda. pero son decisiones políticas que vos lo tenés, y todos los misioneros, nos guste o no nos guste, lo voy a decir Cierto, así, digamos, para es gente cierto. que dice, no, la política a mí no me toca. O sea, de alguna forma estamos tocados porque así funciona, porque vivimos en un sistema. Entonces, eso por un lado. A mí, discúlpame, pues justo me trae una anécdota que charlando con una afiliada y conocida me decía, ¿y cómo ustedes hacen para pensar espacios nuevos o cuestiones nuevas para los afiliados y porque vemos la demanda, entendemos la demanda y hacemos la apuesta presupuestaria, capaz decimos esto no podemos hacer, pero hace unas semanas se inauguraron oficinas de auditoría farmacológica que tienen mucha demanda porque los fármacos son tan caros, entonces hay fármacos nuevos que se están usando y hay muchos afiliados que asisten a ver que se pueda corroborar que es el fármaco adecuado para ese tratamiento, que tiene mucha demanda constante y hoy se inauguraron una oficina incluyendo la odontológica. Nosotros también estábamos hicimos un proceso ahí de instalación de distintas plazas saludables, que es un trabajo en conjunto con vecinos, y era porque ellos generaron la demanda y nosotros tomamos la decisión política de conseguir los fondos e insumos para que eso sea apostado ahí, porque veíamos que era una demanda de los vecinos. Totalmente. Pero no es por algo, una idea o algo, sino que es una manera de gestión y es una manera de transmitirle que los pocos recursos que hay y la manera de organizarnos están siendo distribuidas a las necesidades concretas, que es lo que demanda la gente, que en estas épocas son más complicadas de distribuir. Y con un tema fundamental que es algo que Nación, digamos, de alguna forma lo está tratando de resolver hace tanto tiempo, que tiene que ver con este concepto de equilibrio fiscal. En la provincia de Misiones tenemos equilibrio fiscal, es una materia aprobada, ya está, ya pasamos, nosotros tenemos equilibrio fiscal. Entonces, todavía escuchaba las presentaciones, ¿no?, que hacía nuestro presidente. Qué locura, auditar y mirar a las provincias. No tenemos un presupuesto, no tenemos un norte, no sabemos a dónde se invierte el recurso de todos los misioneros y resulta que vamos a ir a auditar a las provincias que estamos haciendo lo que podemos para poder sostener. O sea, qué locura, ¿no? Y ahí, digamos, compartir esto, ¿no? Que en realidad, así funciona, vamos por todos lados, ¿no? Pero más que nada compartir esto, ¿no? Que en este tiempo que donde tenemos elecciones prontamente, ¿no? Qué importante. Porque vos podés poner el mercado, yo siempre digo, no es culpa del que pone en el mercado, cualquier loquito o loquita, digamos, vos podés poner lo que vos se te ocurra en el mercado. El tema es quién lo toma. Claro. Uno puede poner propuestas, el tema es quién lo toma, y en realidad la gran reflexión, digamos, creo que en estos tiempos caben, es justamente esta, digamos, el otro día reflexionaba, uno a veces se da cuenta de lo importante que tenía cuando lo pierde o cuando tiene la oportunidad de compararlo. Entonces, sobradas muestras hay, el tema yerbatero no voy a mencionarlo porque hay dos casos simbólicos emblemáticos este fin de semana. Pero eso que nos sirva ese concepto como para reflexionar en las próximas elecciones, porque cuando uno elige, cuando uno va y elige, no está eligiendo porque me gusta la carita o porque vino y me saludó, está eligiendo porque detrás hay una propuesta política que va a resolver y que va a acompañar determinadas cuestiones, no
O sea, esa reflexión me parece que es muy importante para este tiempo. Germán, una cuestión Cortito más. ya no sí. tenemos que poner, no Con- sé cuándo se nos pasó la hora. Con respecto, Socorro. ¿Cómo hablan ustedes? con respecto a esto que están mencionando, tanto Iván como Susel, la cuestión del equilibrio fiscal, hoy tuvimos una muestra más. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? No, porque se están pagando tasas a bancos por bonos, por letras, del triple de la inflación proyectada. Eso después se tiene que pagar y es dinero que afecta a la cuestión fiscal. Lo mismo, baja retenciones agropecuarias o eliminación de retenciones mineras, por ejemplo. Pero, ¿a dónde se corta por lo fino? A las provincias que se le niegan sus fondos, a los jubilados y pensionados nacionales y también en materia de educación, bueno, y salud. Ahí tenemos muy claro de ver cómo se maneja la cuestión fiscal. El resto, el destrozo del Estado Nacional, es una cuestión ideológica, dogmática, esto lo digo yo, después que cada uno opine lo que quiere, porque es cuestiones CONICET, Garrahan, que van en contra del dogma de que lo público no funciona. Por lo tanto, todo esto que ha llevado el querido Federico Sturzenegger adelante, representó el 3% del presupuesto nacional. Reales, digamos, Sí. para el discurso, no. La motosierra sin ton ni son representó solo eso. El grueso va con transferencias a la provincia denegadas y que al mismo tiempo cae la recaudación porque la actividad económica está en un proceso que puede tener un rebote con el año pasado, pero ahora hay un solo eje, como decía Iván, que es a cualquier costo. Vamos a cualquier costo a tener un índice inflacionario más cercano al 1. Y sabemos lo que significa, nosotros lo vemos día a día. Ni les voy a preguntar a usted en las economías regionales, por ejemplo. Es terrible lo que está pasando. Bueno, no vamos a hablar de todo, pero todo el esfuerzo que muchas provincias veníamos haciendo en cuestión de sostener, cuando la macro no anda, no funciona nada. Fíjese en la provincia de Misiones con el tema del turismo. O sea, más de 30.000 familias viven directamente del turismo. Digamos, indirectamente no me quiero imaginar cuántas serán. Nosotros hicimos un esfuerzo de posicionamiento, se hizo una inversión gigantesca del Estado, pudiendo acompañar los emprendimientos privados, se hicieron promociones y ahora la macro nos cambia todo el esquema y estamos, o sea, pasando mal. El sector de la forestoindustria, con un dólar, digamos, totalmente planchado, o sea, caro y planchado, y en definitiva afecta directamente a la economía. Entonces, estas cuestiones macro, de las cuales, digamos, vemos las tele cuando miramos los grandes anuncios de la oficina de prensa del presidente, que parece, digamos, parecemos americanos, digamos, me hacen acordar de esas películas que uno miraba por ahí, digamos, unos anuncios grandilocuentes, pero ¿y el día a día? ¿Y la gente? ¿Y de qué me sirve plantear una macro espectacular con la que me están planteando a costa de la gente? Porque en definitiva, ¿para qué está el Estado? Pero no está Yo el la otro día agenda, preguntaba, o sea. ¿dónde está? Sí. Contame a una persona de tu entorno que le haya ido mejor en estos últimos 2 años. Bueno, Contame una. No te estoy diciendo, a ver, una a la que le haya ido mejor en estos 2 años. Salvo que seas amigo de, no sé, de... Bueno, de ese- algún- De Elstein. Claro, Después sí, vamos sí, a sí. eso. Pero bueno, Sí, nada. sí. Lo único Sí. que me parece también a modo de reflexión es entender que toda esta postura o situación que nos llevó lo político y lo social, en muchos casos a una autocrítica a toda la clase dirigente que lo sigue repitiendo en términos de mostrar una propuesta o una proyección electoral o de proyecto de país, de provincia, porque hoy las disputas son de quién primerea las listas, Sí. de quién es la verdadera oposición, de cuántos representan a tal color y se van dividiendo entre todos. Entonces la gente sigue recibiendo de parte de la clase política la misma respuesta de inconclusión, incertidumbre, disputas internas, pero poca proyección, poca planificación económica, poca planificación política. Entonces también darle ese tiempo para reflexionar, entender que el momento electoral es para pensarlo, es para pensar el futuro del país, de la provincia, y entender que nosotros tenemos que organizarnos en base a proyectos, y eso hacerlo a modo general con todos los espacios políticos. Nos tenemos que ir, nos quedamos sin tiempos. Jueves toma estado parlamentario, lunes comienza el análisis del presupuesto. Lunes. O comenzaría, Sí, vamos comienza, a decir. comienza. Comienza. Ya está. Entonces, el análisis del presupuesto para la provincia. Cortito, sin medio segundo.
niveles de deuda en los mismos se mantienen en la provincia. Un poquitito menos porque el Sí. año pasado, por una jugada estratégica Ajá. del gobernador, digamos, pudimos hacer una Sí. compensación de deudas, así Ok. que tenemos un porcentaje menor. El año pasado éramos la tercera provincia con nivel de deuda, yo creería que somos la segunda ahora. Wow. Así que ya estamos. Y la importancia siempre, y ahora sí, el bajo nivel, porque es un suicidio para las provincias, un bajo nivel de endeudamiento en divisas, Totalmente. así moneda extranjera. Exactamente. Exactamente. Nos vamos.